Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie en el Evangelio de Mateo. El día de hoy vamos a empezar el capítulo 5, que va a abarcar el gran, el gran sermón del monte, que abarca del capítulo 5 al versículo 7. Y el día de hoy vamos a estudiar la primera bienaventuranza, hermanos, con la que abre nuestro Señor Jesucristo este sermón. Y este pasaje lo vemos en Mateo 5 del 1 al 3, donde dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de su boca sale la palabra bienaventurados, hermanos. Esta palabra bienaventurados es en el griego la palabra Macarios, que significa dichoso, feliz, una persona que es realmente, está completa tanto por dentro como por fuera, hermanos, y más que nada en lo espiritual, en su alma, en lo interior. Aun cuando vienen problemas, esta persona se queda y está sustentada en la palabra de Dios, la verdadera riqueza que nos ofrece la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así abre nuestro Señor Jesucristo su sermón del monte. Vemos la última palabra con la que cierra el Antiguo Testamento, hermanos. La encontramos en Malaquías 4, del 5 al 6, donde dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. La última palabra con la que cierra el Antiguo Testamento es la palabra maldición. Maldición, hermanos. Así cierra el Antiguo Testamento, la escritura del Antiguo Testamento, con la palabra maldición, al contrario de nuestro Señor Jesucristo, que nos trae bienaventuranza, hermanos, y nos trae bendición a nuestra vida cuando venimos y escuchamos su palabra. La última palabra que aparece, que vamos a ver en Apocalipsis, en el último capítulo del Nuevo Testamento, es que nos dice que ya no habrá más maldición, hermanos. Dice en Apocalipsis 22, del 1 al 3: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El último capítulo del Nuevo Testamento nos dice que ya no habrá más maldición. ¿Para quién, hermanos? Para todos los que hemos entrado en el libro de la vida, en el trono de Dios y del Cordero, hermanos. Ahí es donde ya Jesucristo, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ya no hay más maldición cuando lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él es nuestro Cordero, hermanos, que limpia nuestros pecados. El Antiguo Testamento cierra con maldición, el Nuevo Testamento cierra y nos dice que ya no habrá más maldición, y Jesucristo nos trae esa bendición, esa bienaventuranza. Eso es lo que vamos a estudiar en, en el Sermón del Monte, hermanos, en las bienaventuranzas que Jesucristo nos da. Y el día de hoy vamos a estudiar la primer bienaventuranza, hermanos. Eh, Esta palabra donde nos dice que bienaventurados los pobres de espíritu, hermanos, es la palabra en griego tokos, que también se traduce como mendigo. Aquí vemos a una persona que no tiene absolutamente nada, hermanos. Así nos lo describe
en la parábola en la historia de Rico y Lázaro, en Lucas 16, 19 al 22, donde nos dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Esta palabra, hermanos, que con la que abre las bienaventuranzas nuestro Señor Jesucristo, la palabra tocos, pobres en espíritu, es como un mendigo, hermanos, un mendigo espiritual que ve su pobreza espiritual y está a la puerta llamando a su Señor para que venga la bendición a su vida, para que venga su alimento espiritual, hermanos. Esta es la palabra que se usa para describir a los que son bienaventurados los pobres en espíritu, hermanos, porque nos dice que de los tales es el reino de los cielos, hermanos. Tenemos que ser unos pobres en espíritu para llegar a tener el reino de los cielos, hermanos. Pedir, así como este Lázaro pedía cada día a la puerta, así nosotros, hermanos, como unos mendigos que no tenemos absolutamente nada, tenemos que pedir en oración a nuestro Señor que nos mande el alimento de cada día y más que nada el alimento espiritual para nuestra salvación, para entrar al reino de los cielos, porque solamente dice Jesucristo, hermanos, que solamente de los pobres en espíritu van a entrar en el reino de los cielos. Por eso es importante que sepamos qué es esta pobreza espiritual, hermanos. El mundo entero busca los deseos del mundo que ofrece, que nos ofrece el mundo, los placeres, el dinero, los lujos, pero vemos en Eclesiastés 1 del 1 al 3, el hombre más poderoso, el más rico y que tuvo los placeres que más quiso tener en su vida, como el rey Salomón, que fue el hombre más poderoso y más rico y que tuvo 1000 mujeres, hermanos. Tuvo dinero, tuvo placer y termina sus días en Eclesiastés 1 del 1 al 3 diciéndonos palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Aquí vimos un hombre, hermanos, que consiguió todo lo que el hombre desea en este mundo, hermanos. Todos los deseos, todos los placeres, toda la riqueza que usted se pueda imaginar, este rey lo tuvo. Y al final de sus días nos dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque el dinero, hermanos, no llena el vacío que puede tener dentro nuestra alma, nuestro corazón, hermanos. Ese vacío, esa necesidad de nuestro Dios, de aquel que nos formó a su imagen y semejanza, eso no lo llena lo material, lo llena, hermanos, lo espiritual, la pobreza espiritual. En Eclesiastés 1 del 12 al 14 nos sigue diciendo, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu, hermanos. Aquí vemos a un rey más poderoso que tuvo todo lo que el mundo desea y termina con estas palabras, vanidad, todo es vanidad y aflicción de espíritu, hermanos. Eso es lo que vamos a estudiar en esta bienaventuranza, lo que realmente importa, hermanos, esa
pobreza espiritual, esa aflicción de espíritu con la que termina el rey Salomón. En Proverbios 23, del 4 al 5, el mismo rey Salomón nos dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas ningunas, siendo ningunas, hermanos. No te afanes por hacerte rico. Eso es lo que saca al hombre, hermanos, de lo que realmente importa, hermanos, de lo espiritual. Las cosas materiales nos roban la riqueza espiritual, como dice Mateo 13, 22 al 23, hablando de nuestro Señor Jesucristo, explicando la parábola, y nos dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oyó y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno, hermanos. Muchas veces, hermanos, lamentablemente, aún los cristianos, hermanos, que escuchan la palabra de Dios, hermanos, aún el afán de este siglo, hermanos, los engaña, hermanos, y ahogan la palabra del evangelio, y su vida se hace infructuosa, hermanos, por el engaño de las riquezas que ofrece Satanás en este mundo, hermanos. Ahogan, hermanos, el evangelio, y Satanás es lo que quiere, hermanos: ahogarnos con dinero, con riquezas, con placeres, con carros, con casas, para sacarnos, hermanos, de la pobreza espiritual que nos habla que solamente de los pobres en espíritu, hermanos, es el reino de los cielos. Lamentablemente, muchos cristianos, hermanos, han desistido en la carrera de la fe y han dejado el evangelio por las riquezas que ahogan la palabra de Dios. En Salmo 1, del 1 al 3, esta palabra pobre, esta palabra bienaventurado, hermanos, es la palabra en hebreo ashri, que se traduce en el Salmo del 1 al 3, donde nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos la misma palabra, hermanos, con la que abre Jesucristo de bendición el Sermón del Monte. David abre con esta misma palabra, hermanos: bienaventurado el libro, el libro de los Salmos. Y esta bienaventuranza viene, hermanos, cuando andamos, hermanos, en los caminos de Dios y meditamos de día y de noche en la ley, en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y ahí viene y ahí vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, aun cuando vienen problemas, aun cuando vienen dificultades, ahí estamos dando fruto, hermanos, frutos dignos de arrepentimiento, frutos de un árbol que está plantado sobre las corrientes de aguas, sobre la palabra de Dios, hermanos, porque van a venir dificultades, pero aún así somos bienaventurados andando en la ley, en la palabra de nuestro Dios. En Jeremías 17, del 7 al 8 nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Aun cuando vienen las dificultades, hermanos, lo que realmente importa es lo espiritual, hermanos, lo de adentro. De ahí viene el fruto, de ahí viene la confianza que tiene el Hijo de Dios, y nos llama bendecidos, benditos, hermanos, porque confiamos aún en la palabra por fe de nuestro Dios.
En Salmos 41 del 1 al 2 nos dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Bienaventurado, hermanos, aquel que piensa en el pobre. En Salmos 19 del 1 al 2, el Salmo 119, el más largo, empieza con los dos versículos y empieza con la palabra Ashri, bienaventurado, hermanos. Y nos dice David: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, hermanos. Ahí están los que realmente somos bienaventurados, hermanos, los que andamos en la ley de Dios y guardamos sus palabras y con todo el corazón, hermanos, le buscamos. En Salmo 32, del 1 al 2, hablando de la verdadera bienaventuranza, hermanos. El rey David nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, hermanos. Esta es realmente la verdadera bendición, hermanos. Aquel, hermanos, cuya persona, su pecado y sus transgresiones son perdonadas, hermanos. Esta es la verdadera bienaventuranza. Esta es la bienaventuranza de que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Esta es la bienaventuranza que nos va a llevar al reino de los cielos para los pobres en espíritu, hermanos. Esto es la verdadera, hermanos, bienaventuranza, aquel cuya transgresión y pecado es perdonado y cubierto, hermanos. El pecado y Jehová no nos inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu, hermanos, un espíritu pobre, no hay engaño, hermanos. Esto es la verdadera pobreza espiritual, hermanos. Aquel que sabe, que reconoce su pecado, hermanos, que reconoce que somos merecedores del infierno, que hemos pecado contra nuestro Dios, que venimos como mendigos, que pedimos en oración y ahí nuestro Rey y nuestro Dios perdona nuestros pecados. Esa es la bendición, la bienaventuranza y la riqueza, hermanos, que Dios nos ofrece, porque nos ofrece el reino y la vida eterna, hermanos. Por eso no nos afanemos con hacernos ricos en este mundo, sino invertir en el reino de los cielos, hermanos. Procurar, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo, hermanos, todo lo demás será añadido, hermanos. Dios nos los va a añadir si venimos a Él como un mendigo, como un pobre espiritual, y Él nos lleva a entrar al reino de los cielos. Romanos 4, del 6 al 8, el apóstol Pablo, haciendo referencia a esta bendición, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta es la verdadera bienaventuranza, hermanos. Esta es la verdadera bendición y la verdadera riqueza del hombre, hermanos, en lo espiritual, en lo de adentro, en el perdón de nuestros pecados. En Lucas 18, del 9 al 14, vamos a ver la historia del fariseo, hermanos, del publicano. Vamos a ver cómo, hermanos, cómo realmente quién es una persona humilde, hermanos, humillada, una persona de pobreza espiritual y una persona, hermanas, que es enaltecido, hermanos, arrogante. Vamos a ver esta historia. En Lucas 18, del 9 al 14 nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie,
Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos dos tipos de personas, hermanos. Uno que se cree justo ante sus propios ojos, hermanos, y uno que viene, hermanos, de pobreza espiritual, pidiendo el perdón por sus pecados. Dice nuestro Señor Jesucristo claramente que aquel, hermanos, el que pidió con su pobreza espiritual, reconociendo su pecado, descendió justificado, hermanos, bendecido, dichoso, antes que el otro, hermanos, porque nos dice que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Esto es la pobreza espiritual, hermanos. Reconocer nuestro pecado, nuestras faltas hacia nuestro Padre Celestial, y esa es la verdadera pobreza espiritual, hermanos. Y ahí viene la verdadera bienaventuranza y bendición para nuestra vida. En Salmos 34, del 6 al 8, nos dice el rey David: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dichoso, hermanos, feliz, bienaventurado el hombre que confía en él. ¿Cuándo, hermanos? Cuando el pobre clama, hermanos. Cuando el pobre clama, hermanos, en su pobreza espiritual, Dios, Jehová Dios, lo oye y lo libra de todas sus angustias, y lo perdona sus pecados, hermanos, y manda a su ángel para acampar alrededor de nosotros y defendernos, hermanos. Eso es lo que nos llama a gustar y ver a nuestro Dios, hermanos. Y ahí viene la bienaventuranza de todo aquel que confiamos, hermanos, en Él, en el que nos perdona nuestros pecados, clamando como un pobre, hermanos, como un pobre espiritual, así como clamó David. Por eso Jesucristo le dice a Nicodemo que tiene que volverse pobre en espíritu y nacer de nuevo, hermanos. En Juan 3, del 1 al 7, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo, hermanos, porque de los tales, porque solamente ellos pueden ver el reino de Dios, hermanos. Cuando usted y yo venimos en arrepentimiento, hermanos, como aquel publicano que se humilló y clamó ante Dios, viene, hermanos, no solamente esa bienaventuranza, sino viene el nuevo nacimiento a nuestra vida, hermanos. Viene el Espíritu Santo a nuestra vida y nos da ese nuevo nacimiento, hermanos. Si nosotros no somos pobres en espíritu, hermanos, no vamos a nacer de nuevo, no va a venir ese nuevo nacimiento a nuestra vida, hermanos, a lo espiritual, hermanos. Nacer del Espíritu, hermanos,
es ver nuestra pobreza espiritual, hermanos, y dejar nuestra carne, y dejar nuestro ego, y dejar las riquezas del mundo para que venga esa pobreza de espíritu y el nuevo nacimiento, hermanos, espiritual que nos da nuestro Señor Jesucristo cuando lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, y que perdona, hermanos, nuestros pecados. Hermanos, es la pobreza espiritual, y ahí viene, hermanos, lo que Jesucristo le dice a Nicodemo del nuevo nacimiento. Aquí nos dice que el que no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos, y en el Sermón del Monte nos dice que el que no es pobre en espíritu no puede ver el reino de Dios. De ahí, hermanos, de esa pobreza de espíritu viene el nuevo nacimiento, viene la nueva creación, el nuevo corazón. Nos quita el corazón de piedra y nos da el corazón de carne y nos hace nacer del espíritu. Nicodemo no lo pudo entender porque pensaba en las cosas de la carne, pero el verdadero nacimiento es en espíritu y en verdad, hermanos. En Romanos 8, del 5 al 9 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El ocuparse de la carne, hermanos, los que son del Espíritu, hermanos, tenemos que andar en las cosas del Espíritu, hermanos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse, hermanos, del Espíritu es vida y paz y bienaventuranza, hermanos. Esto, hermanos, de la pobreza espiritual nos trae el nuevo nacimiento, hermanos, el nuevo nacimiento para ver el reino de Dios. En Juan 6, 60 al 63 dice: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, hermanos. La carne, hermanos, se va a quedar aquí, hermanos. Las cosas terrenales van a pasar, hermanos, porque este mundo en el que vivimos es temporal y va a ser consumido por fuego toda la tierra, hermanos. Todas las posesiones que usted tiene y que no se va a llevar usted cuando muera, y todas sus posesiones, sus casas, este mundo como lo conocemos va a ser consumido por fuego, hermanos. Por eso pongamos nuestra mira, hermanos, en lo espiritual, en la verdadera riqueza espiritual, hermanos, para estar un día en las cosas que realmente importan, hermanos, en la riqueza espiritual que nos trae el nuevo nacimiento, nuestra pobreza espiritual, para ver, hermanos, lo que realmente importa, lo eterno, hermanos. Las palabras de nuestro Señor son espíritu y vida, hermanos, y vida eterna. Estas cosas de la carne no aprovechan para nada, hermanos, se van a quedar. Nuestro cuerpo se va a quedar, nuestra alma, hermanos, nuestro espíritu es lo que importa, hermanos. ¿A dónde va a ir nuestra alma, hermanos? ¿A dónde va a ir? ¿Al cielo o al castigo eterno? Es una decisión que usted y yo tenemos que tomar, porque los deseos de este mundo, hermanos, los afanes, las riquezas de este mundo ahogan, hermanos, ahogan la palabra de Dios. Y aún hay cristianos, hermanos, que han dejado, hermanos, el camino de la fe por irse tras las riquezas que ofrece este mundo, hermanos. En Isaías 66, del 1 al 2, Dios mira, hermanos, nuestra pobreza espiritual, solamente a nosotros nos mira y dice:
Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, hermanos. Solamente Dios ve, dice, al pobre y al humilde de espíritu, hermanos, y que tiembla a su palabra. Solamente, hermanos, Dios ve al que es humilde, hermanos, y pobre de espíritu, aquel que se humilla, hermanos, como un mendigo ante la puerta de su rey y le pide que le envíe las migajas, hermanos, para recibir la vida, hermanos, la vida eterna. En Isaías 57:15 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí vamos a vivir usted y yo, hermanos, con, porque Dios habita solamente con el quebrantado y humilde de espíritu, hermanos. Si usted es humilde de espíritu, si usted es un pobre de espíritu, hermanos, Dios, usted va a habitar en lo alto, hermanos, con el alto y sublime en los cielos. Ahí va a habitar su alma, hermanos. Ahí queremos habitar nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hermanos, porque ahí habita en la altura y en la santidad, hermanos, y con el quebrantado y humilde de espíritu, hermanos. Solamente los quebrantados y humildes de espíritu habitan, hermanos, en la altura, en la santidad, con el santo Dios que tenemos, porque esa santidad, hermanos, nadie, absolutamente nadie va a ver a Dios, porque tenemos un Dios santo y Él le gusta habitar y solamente habita, de hecho, con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso abre así la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos, hermanos. En Salmos 34, 17 al 19 nos dice: claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios, hermanos, salva a los contritos de espíritu, hermanos, a los humildes, a los que reconocemos nuestra pobreza espiritual. En Apocalipsis 2, del 8 al 11, hablando Jesucristo a la iglesia de Esmirna, le dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí vemos a la iglesia, hermanos, que dice que era pobre, hermanos, pero Dios, Jesucristo, lo ve como rico, rico en espíritu, hermanos. ¿Por qué? Porque así ve nuestro Dios lo de adentro del hombre, hermanos. Ve nuestra riqueza espiritual, nuestra pobreza espiritual, y con eso, hermanos, somos ricos. Y de ahí, hermanos, viene la vida eterna, y dice que no sufrirá el daño de la segunda muerte. Pero tenemos que vencer, hermanos, porque dice que van a venir pruebas, que vamos a padecer como cristianos. Usted y yo vamos a padecer, y muchas veces
no solamente, hermanos, vamos a padecer tribulación, sino también pobreza, hermanos, económica, pero nos ve como ricos, hermanos, porque tenemos esa riqueza espiritual, la verdadera riqueza que Dios ve en nuestro corazón, en lo interior, hermanos. Por eso tenemos que luchar, que vencer, hermanos, para no sufrir el daño de la segunda muerte, hermanos, y entrar a la vida eterna. A la iglesia de la Odisea le dice en Apocalipsis 3, 14 al 19, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí le dice a la iglesia de la Odisea que se arrepienta, hermanos. ¿Por qué? Porque eran ricos, hermanos, y se habían enriquecido en lo material y decían por su propio o por sus propios méritos, hermanos, como aquel fariseo con el publicano decía, yo tengo, hermanos, yo me he enriquecido, pero Jesucristo vio lo de dentro, hermanos, que era un miserable, pobre, ciego y desnudo, y le manda, hermanos, a que se arrepienta, hermanos. Si usted, hermanos, está frío, no es frío, hermanos, ni caliente, nuestro Señor Jesucristo dice que los vomitará de la boca, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces el cristiano está jugando a ser frío y caliente, andar en las cosas de Dios y al mismo tiempo andar en las cosas del mundo. Y la palabra es clara, no podemos tener a dos señores, no se puede servir a dos amos. O amas las cosas del mundo o amas las cosas de Dios, pero con Dios no se juega, hermanos. Te vomitaré de mi boca, dice nuestro Señor Jesucristo, y nos manda, hermanos, y nos manda a que se arrepienta, a la iglesia que se arrepienta. En Salmo 51, del 1 al 4, vemos al rey David, hermanos, cómo orar por por, por ese nuevo nacimiento, hermanos, por ese perdón de nuestros pecados y venir humillados, hermanos. El rey David nos da una clase de cómo ser pobres en espíritu y reconocer nuestro pecado ante nuestro Dios Santo, hermanos. Y lo vamos a ver aquí en este Salmo 51 y nos dice del versículo del 1 al 4, David, reconociendo su pobreza espiritual y su pecado ante los ojos de Dios, nos dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículos 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vemos a David clamando, hermanos, por el perdón de su pecado y por un corazón limpio, el nuevo nacimiento, hermanos, que no quite Dios el espíritu
de delante de Él, hermanos. Esta es la oración que usted y todo hombre y yo debemos hacer, reconociendo nuestra pobreza espiritual, hermanos, para que venga la bendición y el perdón de nuestro pecado. En el 16 al 17, así termina el Salmo y nos dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aquí vemos a un hombre, hermanos, pobre de espíritu, reconociendo su pecado, hermanos, para que venga sobre él, que le dé un corazón nuevo, un nuevo nacimiento, hermanos, y que no quite de él su Santo Espíritu, hermanos. Esto es un verdadero hombre de Dios. Esto es una persona pobre en espíritu, hermanos, que reconoce su pecado, va delante de su rey, de su Dios, pide perdón, que le dé el nuevo nacimiento, el nuevo corazón, hermanos, que cree en él un nuevo corazón. Y estos sacrificios de Dios, hermanos, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciará Dios. Esto es la verdadera bienaventuranza. Esto es una persona, un hombre pobre en espíritu. Esto es lo que usted y yo quiere Dios de nosotros, hermanos. Reconocer nuestra pobreza espiritual y reconocer la santidad de nuestro Dios y que pecamos delante de Él y reconocer nuestra pobreza espiritual para que venga, hermanos, la vida, la bienaventuranza a nuestra vida y el perdón de nuestros pecados. Y esto, hermanos, es el sacrificio que Dios quiere, hermanos, el espíritu quebrantado, esa pobreza espiritual, hermanos. Eso es lo que Dios quiere para todo hombre, hermanos, para usted y para mí. ¿Cómo no nos despedimos en oración? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque no desprecias un corazón contrito y humillado. Porque la verdadera bienaventuranza viene cuando reconocemos nuestro pecado, que nos reconocemos como viles pecadores ante tu santidad. Aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra pobreza espiritual, Señor, y que hagas en nosotros un corazón nuevo, y que nos des ese nuevo nacimiento que solamente viene de ti, en el Espíritu Santo, cuando reconocemos a tu Hijo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, gracias. Gracias por haber mandado a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, para pagar nuestros pecados. Señor, gracias por esta primer bienaventuranza, porque solamente de los pobres en espíritus es el reino de los cielos. Y ahí queremos estar, Señor, en el reino de los cielos a tu lado, porque solamente tú habitas con el pobre y humilde de espíritu. Y aquí estamos reconociendo nuestra pobreza espiritual, Señor. ¿Y a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Padre? Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo que vino a pagar por nuestros pecados. Y porque aún perdonas a aquel que es pobre en espíritu y nos das entrada a tu reino celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque no nos desprecias aún cuando pecamos. Amén, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Amén.